¿Has sentido la presencia de lo sobrenatural en la oscuridad de la noche? Bienvenido a Terror Visión, donde el miedo cobra vida. Te invito a que nos escribas por medio de la otra red social que te estaré dejando en pantalla y nos compartas tus experiencias más escalofriantes. Pero ten cuidado, una vez que entres en la oscuridad, puede que nunca vuelvas a salir. Sin más preámbulos, comencemos la historia. Carlos era un hombre de mediana edad, trabajador y dedicado. Había aceptado el trabajo de limpiador nocturno en el cementerio de su pequeña ciudad. El empleo pagaba muy bien y le permitía tener las mañanas libres para atender otros asuntos. El cementerio, aunque antiguo y con un aire de misterio, siempre había sido un lugar tranquilo, o al menos eso pensaba Carlos. El primer mes de trabajo fue bastante rutinario. Carlos limpiaba las hojas secas que caían de los árboles, aseguraba que los caminos estuvieran despejados y se aseguraba de que las lápidas estuvieran libres de polvo. Sin embargo, las noches en el cementerio empezaron a ser frías y silenciosas, y Carlos no podía evitar sentirse observado de vez en cuando. Una noche de luna llena, mientras barría cerca de una vieja cripta, escuchó un susurro. Pensando que era el viento, continuó con su tarea, pero el susurro se hizo más claro y parecía pronunciar su nombre, Carlos. Se detuvo, miró a su alrededor y no vio nada. Intentó convencerse de que era su imaginación, pero el sonido reverberaba en su mente, haciéndole sentir un escalofrío que recorría su columna vertebral. Las semanas pasaron y los susurros se volvieron más frecuentes. Carlos empezó a sentirse paranoico, mirando constantemente sobre su hombro. Decidió que debía investigar de dónde provenían esos sonidos. Una noche, armado con una linterna y un valor que no sabía que tenía, siguió los susurros hasta una parte del cementerio que raramente limpiaba. Una sección antigua y casi olvidada, donde las lápidas eran tan viejas que los nombres estaban desgastados por el tiempo. Allí encontró una tumba que parecía haber sido recientemente perturbada. La tierra estaba removida y la lápida, que apenas era legible, tenía el nombre de Isabela Montoya. Carlos no reconoció el nombre, pero algo en la atmósfera se volvió más pesado, como si el aire estuviera cargado de una energía inquietante. Sintió un dolor punzante en las sienes y una presión en el pecho, como si una fuerza invisible estuviera aplastando su alma. Esa misma noche, mientras regresaba a la oficina del cementerio, vio una sombra moverse entre las tumbas. Era alta, delgada y parecía flotar en lugar de caminar. Carlos siguió con la linterna temblorosa, pero cada vez que se acercaba, la sombra desaparecía. Decidió que era hora de irse a casa y descansar. Necesitaba claridad para saber si estaba perdiendo la cordura o si realmente algo estaba ocurriendo. Los siguientes días, Carlos investigó la historia de Isabela Montoya. Descubrió que ella había sido una joven mujer que murió trágicamente a principios del siglo XX. Los rumores en la ciudad decían que su muerte fue violenta y su espíritu no había encontrado paz. La idea de que el espíritu de Isabela pudiera estar rondando en el cementerio hizo que Carlos se sintiera aún más inquieto. Una noche, mientras limpiaba cerca de la tumba de Isabela, sintió un frío inmenso y una presencia detrás de él. Giró rápidamente y vio a la sombra,
ahora claramente la figura de una mujer. Sus ojos eran dos pozos oscuros y su boca estaba abierta en un grito silencioso. Carlos quedó paralizado por el miedo. La figura levantó una mano y señaló hacia la cripta vieja que Carlos había limpiado al inicio de su trabajo. Decidido a ponerle fin a ese caso, Carlos caminó hacia la cripta, abrió la pesada puerta de metal, bajó por las escaleras hacia la oscuridad. Allí encontró una pequeña caja de madera, la abrió y dentro había un diario antiguo, probablemente de Isabela. Al leerlo, descubrió que había sido enterrada viva por error y que su espíritu no encontraba descanso porque nadie sabía la verdad de su muerte. Carlos, decidido que debía contar la historia de Isabela con la ayuda de los registros del cementerio y el diario, logró convencer a las autoridades de exhumar el cuerpo y darle un entierro digno. Sin embargo, el proceso fue más complicado de lo que se había anticipado. La burocracia y la falta de pruebas claras hicieron que las autoridades se mostraran escépticas ante lo ocurrido. Carlos empezó a ser visto como un hombre perturbado, obsesionado con una antigua tragedia. Una noche, desesperado por ponerle fin a su tormento y liberar a Isabela, Carlos regresó al cementerio. El ambiente estaba más pesado que nunca y la luna llena iluminaba con un resplandor. Se dirigió a la cripta con la intención de hacer algo drástico. Mientras cavaba frenéticamente, la sombra apareció de nuevo, esta vez más cerca, más definida. Carlos sintió un dolor agudo en su pecho, como si una mano invisible lo estuviera estrujando. Cayó de rodillas, jadeando mientras la figura de Isabela se cernía sobre él. Susurró su nombre por última vez antes de desaparecer en la oscuridad. Carlos sintió que su vida se escapaba, pero con su último aliento comprendió que la tragedia de Isabela ahora lo había atrapado a él también. A la mañana siguiente encontraron el cuerpo de Carlos junto a la cripta, con una expresión de terror congelada en su rostro. La comunidad lo lamentó, pero pronto olvidaron su historia. El cementerio volvió a su aparente tranquilidad, pero algunos dicen que en las noches de luna llena aún se puede escuchar un susurro en el viento llamando el nombre de Carlos. Con el tiempo, las cosas empeoraron. Los trabajadores del cementerio comenzaron a reportar extrañas apariciones y sensaciones de ser observados. Un nuevo guardia nocturno aseguró haber visto la figura de Carlos deambulando sin rumbo alguno, con los ojos vacíos y una expresión de agonía. Los rumores se extendieron y el cementerio se ganó una siniestra reputación. Finalmente, el cementerio fue clausurado. La gente evitaba pasar cerca de él, temiendo las historias de apariciones y espíritus inquietos. El lugar quedó en el abandono, cubierto de maleza y olvidado por la comunidad. Pero en las noches más oscuras, cuando el viento soplaba con fuerza, los pocos valientes que pasaban cerca podían escuchar los lamentos de aquellos que nunca encontraron descanso. El cementerio permaneció como un lugar de silencio eterno, donde las tragedias olvidadas continuaban acechando a los vivos.
y el espíritu atormentado de Carlos vagaba sin cesar, buscando una paz que nunca llegaría.